Gilbonio, ¿cómo está Tulio? Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está Wilson? Un saludo para todos los oyentes de Frecuencia A y a los seguidores también que van por la red. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, qué importante es tener tu presencia porque vamos a hablar primeramente temas locales y temas nacionales, que todo está patas arriba, ¿no? No hay nada de bueno que podemos decir que las cosas marchan bien aquí en el distrito de Atevitarte. Uno de los temas, Tulio Gilbonio, es sobre la labor de los funcionarios en una gestión local. ¿Qué es lo que verdaderamente, por qué te digo esto? Porque hay muchas quejas. Quejas, uno, abuso de autoridad. El otro se llama agresión verbal. Y el otro mayormente es que nunca dan solución a los problemas que requieren y que aquejan a los vecinos. Pasan 5 años y lo peor es que le ignoran. Ese es el gran problema. Otro, el nepotismo. Meten a su familia, es decir, y ese tema es complicado verdaderamente. ¿Qué hacer? ¿Qué opinas al respecto de todo esto que está ocurriendo aquí en nuestro distrito Tulio Gilbonio? Mire, el gran problema tenemos desde nuestra Constitución. No es muy clara, es ambigua, ¿no? Y así viene sucesivamente las normas, y esto sumado a nuestras autoridades, quienes corresponde poner freno a cualquier tipo de abuso de autoridad o mal uso de la norma o incumplimiento de la norma, que son pues nuestra Contraloría, ¿no? Nuestra Fiscalía, el procurador que también está ahí, no necesariamente para estar haciendo amén, sino también denunciar inmediatamente con el Contralor y la Fiscalía y poner en acto esto, en el acto. Y si esto viene de parte de una autoridad, esto todavía es peor, es agravante. Entonces, nuestras autoridades están adormecidos porque hay una norma muy permisiva desde la Constitución, ¿no? Por eso es que... O sea, de la Constitución viene ya Claro. ¿qué te digo? El apañamiento. Exacto. Porque son las leyes, porque las leyes legalmente se ha hecho para los transgresores, Claro. no para los justos. Entonces, el que transgrede la ley tiene que recibir su condena. Pero sin embargo, estas leyes son apañadoras. Todo lo permiten, todo lo estiran. Nuestras normas son muy permisivas, está hecho pues para un país con nivel cultural alto, como una Suiza, ¿no? Digamos, Dinamarca, un europeo, pero Ya, en entonces, Alemania, yendo a todo ello, ¿cómo un ya, peruano le van a dar le das una chiquita de oportunidad para poder tergiversar la cosa y lo hace? Entonces, nuestras normas tienen que ser clarísimas, no dejar ni un espacio para que puedan ponerse a un lado o usar dudosamente la norma. ahora, en el caso, por ejemplo, hay un tema muy importante que has mencionado y la Oficina de Control Interno, que es la OSI, que justamente opera dentro del organigrama municipal. ¿Con qué propósito? Y esta es una vinculación de la Contraloría General de la República para que esta OSI se encarga, pues, ¿en qué? Hacer la denuncia Con el correspondiente. procurador que está a cargo. ¿Para qué? Para denunciar todas las irregularidades que puedan suceder o que se cometan dentro de una gestión municipal local. Pero sin embargo, ¿qué sucede, Tulio? Ahí hay pues compadrazgo, ¿no? Uno de ellos, el alcalde elige o trae, Su procurador. paga a Y ese el procurador. alcalde y la misma alcaldía les paga. Claro, ese está sumado al... O sea, este contralor es pagado por la misma municipalidad. Exacto, entonces, Entonces, ¿cómo va a ir contra su papá? ¿Cómo va a ir Entonces, contra su jefe? Claro, entonces un funcionario no puede ir contra su jefe. Claro, tiene que ser ¿Y independiente. esto cuál sería tu propuesta, Tulio? Eso desde la Constitución, la Contraloría debe ser un ente autónomo, así como la Fiscalía, ¿no? Y tengan sus propios recursos, que no esté pagado por ninguna institución, sino es autónoma por el Estado, y ellos se dediquen a regular, a hacer su trabajo hacer visitas inopinadas, revisar cualquier denuncia o
síntomas de que hay abuso de autoridad o cualquier acto de corrupción, intervenir inmediatamente y hacer la denuncia. Y en ese momento, llamar a la fiscalía si hay actos de corrupción o delitos, como cualquier delincuente, arrastrarlo a los jueces y a la cárcel, no hay otra. Otro de los temas es que a veces los alcaldes terminan con cientos de denuncias, ¿no? Y a la finales nunca estas denuncias tienen resultados, simplemente se encarpeta, ¿y eso a qué se debe, Tulio? Ahí están las autoridades pues, que no agilizan, ¿no? Y están también el Pero juego, esto está, el juego de esto abogados. está judicializado, por ejemplo, hay denuncias de alcaldes que está judicializado, pero que nunca se sabe cuál es el resultado, o sea, Siempre prescriben. siempre prescriben, ¿no? Sí. Y Claro. ellos acostumbran a cometer muchos abusos de autoridad, muchos atropellos. Por eso digo que nuestras normas son muy benignas para casos de corrupción. Por ejemplo, los actos de corrupción, sobre todo de autoridades, no debe prescribir, ¿no? Pero eso hay que cambiar de la Constitución, ¿no? Deben ser altos las penas, pero hay que cambiarlo. Entonces, desde ahí nomás ya tenemos unas leyes benignas para quienes cometen exceso, pero quienes hacen las normas son las mismas autoridades. Por eso que es bueno una constituyente donde el pueblo ponga énfasis desde la Constitución y por más que quieran salirse hacer normas benignas para esto, no van a poder porque la Constitución mismo lo obliga. En el Perú tiene que ser una Constitución clarísima, sin dudas, y así drásticas, porque el ¿Qué es lo peruano... que se tiene que modificar en la Constitución, en el marco de, porque usted es candidato al Congreso de la República y tu principal motor en la cual te llevaba también a participar era precisamente el interés, la motivación y de cambiar la Constitución? O sea, ¿que hay que cambiar ahí todo o simplemente analizar qué es lo que hay que cambiar o cuál es el motivo? Primeramente se estaba diciendo sobre la cuestión ¿no? de contratos leyes, pero revisando hay mucho más. O sea, esta Constitución, si cambiamos solamente eso, pero actos de corrupción y todo eso, no, por ejemplo, en la Constitución, en el artículo 74 que existe, la exoneración de tributaciones. ¿Cómo le vas a poner eso en la Constitución? Ahí le estás dando inmediatamente facultad para que puedan negociar. Por eso que esas millones y millones se les exonera a estas empresas que debieron pagar. Y exoneración a cambio de qué, solamente a cambio de favores. Tendría que tener una fundamentación clarísima para poder exonerarle, ¿no? Que hayan fracasado, que haya habido un aluvión o un desastre Ahora, natural. el otro de los temas es que precisamente hay alcaldes que se han reelegido 4 periodos. Y ahora por fin creo que hay una ley que se ha aprobado en el Congreso que no habrá ya reelecciones de alcalde ni gobiernos regionales. Y justamente creo que estaban pidiendo que esto se dé. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Es bueno que los alcaldes se reelijan o simplemente tienen que cumplir un periodo y basta y se acabó el asunto? Solamente un periodo. No es dable que se estén reeligiendo desde el gobierno, ¿no? Desde los mismos congresistas, ¿no? Y así todo lo que sea de proceso electoral, que sean elegidos electoralmente, deben ser un solo periodo y esperar un periodo para el siguiente, ¿no? Si es que el pueblo ya... Pero nuestro país pues todavía es una caja de Pandora, ¿no? Todo se hace solamente para conveniencias, nunca pensando en el país. Todas estas normas están pensadas para sectores, para privilegios de algunos personajes, pero no está pensado para proteger al país y para que este país se desarrolle. Entonces, por eso que hay mucho que hacer acá. Un congreso tiene que ser de peruanos que sientan por el país, no que estén avalando o protegiendo ciertos sectores. Ahora, yendo pues, estamos en el tema local. ¿Qué es lo que falta aquí en Ate para que esto desarrolle? Por ejemplo, Ate es un distrito ya que tiene más de 100 años y es un distrito grande, el segundo el segundo lugar de los distritos más grandes aquí en Lima. ¿Qué es lo que falta para desarrollar? Han pasado muchas autoridades, 8 se han enquistado más de 20 años y hasta el momento Ate sigue siendo el mismo. Muy particularmente respetando que hubo, por ejemplo, el hospital es un logro eficiente que era necesario porque este hospital
que era una posta médica años y nadie podía, y ahí había colapsado. Entonces, ¿qué se necesita, Tulio, para que el distrito pues empiece a desarrollarse? El principal asunto es de hombres, ¿no? Si son hombres que realmente aman Ate. ¿Que estás diciendo que nuestras autoridades que han pasado han sido incapaces? De alguna forma, incapaz de luchar por este distrito, incapaz de poder mejorar teniendo la oportunidad, teniendo la autoridad para mejorar este distrito que sea, pues, digamos, ejemplo, pero no se da, ¿no? ¿Por qué se están separando? Las Molinas, Santa Anita, antes era de Vitartina, pero las autoridades pues hacen que realmente hacen poco y optan por separarse. Ahí está Huaycán también que está en esa vía. Y así se va Huaycán achicando. próximamente también va a ser distrito ya. Entonces, el asunto en el Perú, Y en política, es de hombres, ¿ah? de hombres, ¿no? De hombres, porque si no tiene ese cariño, ese amor por un distrito, por la patria, van a hacer todo lo contrario. Entonces, los electores también somos responsables aquí. Hay que ver, pues, con ojo de buen cubero, o hay que, escarbar. Ahora, por ejemplo, yo te pregunto, Tulio, Óscar Benavides tuvo 4 periodos, ¿ya? Y Eddie Cuellar, en principio, era, pues, funcionario de Óscar Benavides, de esta gestión de Óscar Benavides, de ahí pasó regidor y ahora es alcalde. Entonces, ese es continuismo. Ahora, ellos seguramente van a sacar también su candidato para estas elecciones de alcalde. En este caso será pues Cárdenas o Vilches, ¿no? Entonces, ¿usted cree que esto ya tiene que acabarse o hay que darle oportunidad para que ellos sigan adelante? No, debe llegarse, pero parece que hay que cambiar la norma. Por ejemplo, cuando se dice, para el Perú tiene que ser una norma de este tipo, más o menos. Todos los gerentes o que han sido de alguna forma jefes de dirección, directorios en una alcaldía, deberían correr la misma suerte del alcalde, no postular el siguiente periodo, ¿no? Ni siquiera como funcionarios. O si son nombrados, bueno, pero si no, si son por cargos directamente del alcalde, señalado a dedo, como quieran, estos señores también igualitos deben correr la misma suerte, porque ahí está enquistado ya podríamos decir, la corrupción, porque ellos mismos suben, o sea, se han adueñado de la alcaldía, o sea, ellos mismos no pueden ser alcaldes. Entonces, nuestro país tiene que tener normas claras en ese sentido, porque si no estamos llegando a un continuismo y ahí está lo que vemos, el país nunca se desarrolla, lo que tenemos es quejas y quejas. Y más que, ahora hay otro tema, por ejemplo, los operadores, los promotores municipales, pues vienen desde antes y ellos son precisamente los que manejan esta campaña y acá lo que hay que ser claro es que todos ellos ponen gente a trabajar en la municipalidad. Si nosotros ahorita nos damos cuenta, la municipalidad está lleno de familias y eso se llama nepotismo, ¿no? Claro. Y eso también es culpa de las normas. Sí, efectivamente, porque el nepotismo está ahí. Pero hay una norma que sí sanciona el nepotismo. Sí, pero no están las autoridades, ahí tenemos la OSI, ahí ese señor es el principal indicado para empezar a denunciar esto, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque el que le contrata es la municipalidad, el que le paga es la municipalidad. O sea que Si fuera un organismo independiente, autónomo, ajeno a la municipalidad, esto se estaría denunciado en 2x3, ¿no? O sea que la OSI entonces simplemente es un elefante blanco. No, claro, no funciona, no debería ni existir. no sirve para nada, más claro. Exacto. Porque no está haciendo nada. Es un funcionario más de la municipalidad. Solamente para cobrar. Terrible situación. Pero eso permite la norma, pues. Por eso digo que las normas tienen que estar de acuerdo qué país. Nosotros somos un país, si bien es cierto, pegado a la norma, pero creamos normas ambiguas para hacer de las suyas cuando uno esté en el poder. Entonces, hay que poner cosas clarísimas, no dejarle ni un espacio a la autoridad, por más que quiera salirse de la norma, no pueda. Porque si no, de otra manera no podemos controlar esto. Normas clarísimas, sin dudas, sin ambigüedades. Esto es delito, esto es delito, señor. Falta, inmediatamente, y actuar inmediatamente. Las autoridades deben estar ahí respirándole la nuca a cualquier autoridad. Bueno, tenemos una comunicación telefónica al respecto de tu comentario. Aló, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, amigo Wilson. Te escucho, Ramírez. ¿Cuál es tu comentario?
saludarle a Tulio Fulgonio. Bueno, mi comentario es lo que dice el amigo Tulio, es totalmente cierto, amigo Wilson. Se deben cambiar algunas normas desde el Congreso, porque, mira, como dice bien claro, ¿no? Al órgano de control interno que trabaja en la municipalidad, su sueldo lo solventa la misma municipalidad. Entonces ahí nunca un trabajador que está por debajo del alcalde va a irse en contra del alcalde o en contra de su jefe, no en ningún trabajo. Entonces eso se debe cambiar, que el sueldo que viene a esos señores procuradores o del órgano de control interno debe venir del mismo Estado, o sea, direccionado desde allá. Ya no ese dinero que, por decir, no va al Estado y el Estado lo devuelve a la municipalidad y tiene su sueldo del procurador. Eso debe ser directamente desde ya, o sea, con su pago debe ser el mismo Estado, ¿no? O sea, ese De es esa el gran manera, problema. O sea, pues, usted está diciendo también que la OSI está por gusto en la municipalidad, no funciona, no da ninguna solución, simplemente es un funcionario más de la municipalidad que acata las órdenes, pero no cumple para la cual ha sido establecido el órgano de control interno, para nada. claro, no tanto así, sino que hace un trabajo paralelo, un trabajo medio sesgado, un trabajo que nunca va a estar en contra de lo que dice o viene haciendo la municipalidad. A eso Más me claro, refiero, porque ellos van a investigar y van a declarar, van a declarar el fallo a favor de la municipalidad. Nunca van a acusar que hubo irregularidad. Eso también podría darse porque son funcionarios de la municipalidad, pagados por la municipalidad, y por lo tanto ese es el perfil. claro, eso es amigo Wilson. Lo otro es en cuanto a las reelecciones de alcalde. Debe haber también una norma desde el Congreso, una norma para todos los distritos, que en muchas veces se hacen proyectos o se hace algunos expedientes para una obra, pero resulta que cuando no es elegido o reelegido el mismo alcalde, ese proyecto para el alcalde que entra ya no le sirve. Prácticamente pone peros y no lo hace la obra, piensa que allá contaba, por decir, ¿no?, con presupuesto, contaba ya con expediente, proyecto para hacer la obra, pero al final no lo realiza, pretexto de que no está bien hecho, que el proyecto está mal, que no sé. Yo te cuento una clara experiencia, amigo Wilson. Mira, el Amauta Zona B tenía una obra en el tiempo de Susana Villarán, un muro cerca de 365 metros lineales. Estaba valorizado por cerca de 2.300.000 soles. Ese proyecto ya estaba ya en la etapa de selección, o sea, ya estaba ya para ver qué empresa iba a hacer la obra. Entonces, en eso de que iba a ver ya la empresa, qué empresa iba a hacer la obra en licitación, viene pues ya esta reelección de alcaldes. Entonces, como Susana Villarán, porque para ese entonces todavía esa ley que se podría haber elegido un alcalde, no reelegirse, como no salió ganador Susana Villarán, entonces entró Castañeda, y como nosotros como dirigentes que hemos ido a exigir, pues porque ese proyecto ya estaba para licitación, ya estaba para que alguna empresa agarre la buena pro y empiece la obra, se cayó. Como Bueno, en ese tiempo dijo... Tulio, te está escuchando, Tulio, y esta situación también es otro tema. Ahí también hay que reglamentar, o ¿qué piensa al respecto? Por eso, claro. Exacto. Amigo Wilson, para terminar, mira, amigo Wilson, entonces esa obra se ha perdido, hermano. Hasta ahorita no hay. Entonces yo me Y ahora pregunto, se pierde dinero, claro, ahí se pierde. ¿Qué piensa al respecto, Tulio? Este es otro Todo es tema. cuestión de reglamento, porque no puede dejar una autoridad que está sucediendo, porque los alcaldes se suceden, o sea, continúan, ¿no es así? Entonces, ellos deberían seguir. Pero ¿qué sucede? A veces hacen obras pues que no tienen de repente algún beneficio para la misma población. Pero si lo tiene, por eso, ¿a quién lo aprueba? ¿Quién lo dice? Yo veo alcaldes a veces que cada rato revolotean los parques. ¿Qué es eso? ¿Para justificar gastos? No, de repente. Pero si son obras benignas y ya están presupuestadas, ya no pueden retroceder.
Entonces, ahí también hay vacíos o falta de cumplimiento de las normas. Yo siempre he dicho que normas clarísimas, eso es lo que nos falta en el Perú. Entonces, para mí, si ya están presupuestos, ya no pueden retroceder. Y eso ya, la plata ya está ahí. Y ahora también esa es una pérdida. Porque Ahora, ¿dónde se ha ido ese dinero? claro, porque no solamente ahí hay gastos, por ejemplo, en estudios técnicos, para Claro. tantos para tantos expedientes o estudios que se hace para hacer esa obra, y esa plata se pierde. Ahora, por ejemplo, ve, hay municipios que están devolviendo dinero porque no pueden invertir lo que se le da. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia en construcción. Por eso en el Perú le estamos dando al chofer o a alguien que haga de ingeniero, de constructor. Entonces, estamos haciendo mal las cosas. En el Perú debe haber un ministerio de la construcción, específicamente construcción. Si alguna municipalidad, las municipalidades deben hacer solamente obras de ornato, ¿no? De arreglos, de localidad. Pero de envergadura lo debe hacer el Ministerio de la Construcción. Y esos de ornato también deben pasar por una visación de este ministerio, para que eso sea pues serio, ¿no? Que no se esté haciendo cualquier cosa, venga otra y quiera deshacer. No, no, porque yo no lo hice, eso no vale, no, tampoco, eso ya está aprobado, visado, y eso Bueno, continúa. eso también, Ramírez, también se ha visto pues aquí en Ate Vitarte, ¿no? Por ejemplo, cuando Enrique Dupuy dejó esa obra, por ejemplo, en Cerro Puruchuco, y entró Benavides, lo que era un presupuesto salió más de 5 veces más caro, ¿me entiendes? Claro. Amigo Wilson, lo que yo le propondría al amigo Tulio Bonio, que tiene de repente congresistas amigos que hoy han sido elegidos, entonces ellos deben proponer una ley, ¿no? De que una obra que ya está presupuestado para el próximo año y por haber sido cambiado de gobierno, debe haber una ley que le exija al gobierno entrante o al alcalde entrante que ejecute esa obra, que no se pierda, porque ellos al nuevamente reprogramar o reperfilar y hacer nuevo proyecto, nuevo proyecto, es un nuevo gasto, es un nuevo gasto. Entonces, lo que yo pienso, amigo, como tú acabas de decir, ¿no? Hay sitios y lugares donde se rompen veredas, se hacen veredas, en cambio hay sitios donde ni siquiera vereda tienen, entonces ese dinero para no malgastar deben de hacer, ¿no? Donde realmente se necesita. Ese sería mi comentario, amigo Wilson, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Ramírez, amigo por Tulio. tu apreciación, tu comentario, muchas gracias y buenos días. Tulio, verdad que son temas que hay que regularizar, ¿no? Hay muchas cosas que hacer también los gobiernos locales. Siempre digo que las normas están muy flacas, anémicas en nuestro país y tiene que ser fortalecido. Y esto necesariamente para mí va a pasar por una constituyente. No hay otra porque estamos viendo cómo estas faltas de normas claras, cómo estamos viendo estos procesos electorales, como intervencionismo del Poder Judicial en otro poder del Estado, cuando se supone que son independientes. ¿Qué tiene que hacer un juez en el Congreso? Entonces, las normas claras, ¿no? En situación clarísima. Al peruano no se le puede dar ni siquiera una pizca de oportunidad para poder cambiar el destino de la norma. Es que esa es nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. No nos podemos comparar con una cultura, un alemán, un suizo, porque ellos tienen otra forma de pensar. En el cambio, nosotros es otra. Estamos buscando cómo le sacamos la vuelta a la ley. Entonces, nuestras leyes tienen que ser clarísimas. Así nuestra Constitución tenga 10.000 normas, que lo tenga, pero que sea claro. Claro, claro, al pan, Simple. pan, al vino, vino. Así Rojo, es. rojo y negro, Así negro. es. Se acabó el No asunto. hay otro asunto. No puede decir hay entre rojo y negro. No pueden dudar ahí. Claro. Con el peruano no puede dudar. O sea, esa ambigüedad que está trayendo también Todas las toda consecuencias, esta ¿no? consecuencia, crisis política, crisis Todo. económica, crisis institucional aquí en el Perú, Tulio. Así es. Lamentable, por cierto. Lamentable, y pero que en nuestro país. y que es el país y y nos aquí lo único que sufrimos son los más de 30 millones de peruanos. Nos corresponde a los peruanos cambiar este destino, ¿no? Y se ve, pues sí Y ahora hay. que en este tema de polarización es más complicada aún todavía. Así es, eso. Ahorita el Perú está polarizado. Es que también las normas permiten eso, pues. No hay normas claras. Basta, ya no te digo que al peruano le das una pequeña parte de duda y por ahí se agarra. A pesar que la norma electoral es clara, pero ahí están saliendo los tremendos abogadazos que quieren desconocer la norma. Y los abogados, yendo a los abogados, ellos sacan un texto del contexto para su pretexto. Exacto. Un poco más, ellos dicen, si no gana mi candidata, no vale la norma, ¿no? Nada más falta eso. Nada más le falta ese artículo en la Constitución, nada más. Terrible situación que hay mucho que trabajar entonces, Tulio, ¿verdad? Que
Y para eso se necesitan hombres pues honestos, hombres con valores, con principios y con morales, Exacto. para que sea definitivamente, tal como establece también la ley, por ejemplo, teocrática, que dice, ¿no? ¿Para qué ha sido creado la ley? Para los transgresores, pero no para los justos. El que es ladrón, ladrón tiene que ser condenado por ladrón. Así es, de donde Y venga. se acabó el tema. Así es, hermano. Pero No, sin no, embargo, los abogados defienden al ladrón. ¿Qué defienden? es un derecho de todos. Es que el ladrón primero puede ser inducido, puede ser obligado. Por ejemplo, te dicen a ti, oiga señor, si tú no matas a fulano, yo mato a toda tu familia. ¿Qué haces? ¿Qué haces en esa situación? Para eso son los juzgamientos. Yo no quise hacerlo, pero me obligaron. Entonces, para eso es la ley. Hay que destapar, hay que investigar. No todo aquel que comete un delito es culpable. Entonces, no es que el abogado esté defendiendo al ladrón, sino puede haber un inocente ahí. No hay tema, pero más. No hay tiempo para más. Tulio Gilbono estuvo con nosotros, ex candidato al Congreso de la República. En nombre también de Edward Carvajal, la gerencia de administración, y Wilson Asnate, te recomendamos, si estás sano, no tienes nada, no te hagas el loco, no seas mentiroso, no seas ocioso, no seas ratero, trabaja, trabaja y trabaja.